Buenas noches a todos, aquí yo con otro video. Aprovechando que el imbécil de Dallas está en tendencias y que de igual forma iba a hablar sobre él desde hace como 437 años que llevo diciendo que iba a hacer un video al respecto sobre esto, pues me parece que ahora es un buen momento para hacerlo. Sobre Dallas y sobre sus seguidores, se dice que la razón por la cual los seguidores de Dallas lo siguen, a pesar de que del tipo de persona que es porque son unos pendejos. Y he visto esto con una extensión asqueante, repulsiva, de que los únicos seguidores que le quedan a Dallas son latinos con low IQ, como si de Hispanoamérica Occidental fuese la única parte desde donde siguiesen a ese sujeto. Y como si este pobre intento de decir que los siguen porque son pendejos, con otras palabras, explicase la cuestión. No voy a hablar sobre esa estafa que es la razón por la cual está en tendencias, que evidentemente es una maldita estafa y ya el tema ha sido tratado ad nauseam. Me parece más interesante cómo y qué tipo de gente lo sigue y por qué él es como es. Y me parece que hay muchas aristas desde las cuales podemos tomar todos para poder establecer este el tipo de persona que es él y el tipo de seguidores que tiene. Me parece que aquí confluyen varios aspectos. Primero, Dallas tiene una conducta homóloga a la de los artistas de internet. Es decir, un tipo de engreído, vanidoso, soberbio y narcisista, el cual no tolera absolutamente ninguna crítica, el cual es llevado a dicho estrato por hacer algo completamente banal, belial y venial, insignificante y sin valor, pero recibiendo muchas loas por ello, por una cantidad exacerbada de gente. ¿Cuántos no hemos visto al típico artista que dibuja casi en hiperrealismo y lo ven 30 personas, y un idiota que no sabe dibujar pero pone tetas a sus personajes con 50,000 me gustas? Y naturalmente que entre más simple sea la tarea, entre más banal, belial y venial sea es lo que haga uno, y en tanto y en cuanto a uno más le aplaudan por eso, por satisfacer las pulsiones banales del vulgo, pues naturalmente que esto va a empezar a hacer que el sujeto se convierta en un narcisista por llevar a cabo acciones las cuales no tienen una trascendencia ni importancia, pero que reciben demasiada atención. Tal es el caso de los artistas de internet, por ejemplo. Por eso los artistas de internet no aceptan ninguna crítica ni ningún cuestionamiento. ¿Por qué? Porque yo hago esto y me aplauden esta enorme cantidad de gente. ¿Y qué sucede? Como toda esta enorme cantidad de gente me aplaude, como tú puedes decir que yo hago algo mal, lo que hago tiene algo mal, y aún cuando reconozcan ellos que tiene errores lo que hagan, lo hacen en la medida que ellos, sus majestades, dicen que están equivocados. Pero si viene otro que no soy yo a decir eso, eso es absolutamente inaceptable. Y en el caso de Dallas, al igual que en el caso de los artistas de internet, ambos son el equivalente de un simio con retraso mental moviendo las manos para hacer algo completamente insignificante. Digo, prender una cámara y grabarse como estúpido haciendo gameplays o hablando de chismes o haciendo blogs no tiene nada de trascendente, nada de importante, nada de valía, no demanda conocimientos, no demanda sacrificio de ningún tipo. Simple y llanamente implica que tengas la cámara y que seas un estúpido. Es el requisito necesario para poder hacer eso, y lamentablemente eso termina creando una miasmática de estúpidos, los cuales se sienten la panacea del mundo porque les aplauden miles de personas. Y su conducta narcisista, proscriptora de cualquier crítica,
altanera y soberbia puede explicarse por justamente la dinámica esta en la cual está inscrito, y no solo de él, sino de muchísimos otros, de prácticamente la totalidad de sujetos, salvo unas extremadamente contadas y marcadas excepciones. Y naturalmente que uno no puede criticar ni cuestionar esto, porque toda objeción contra esta gente es sublimada bajo el rótulo de la envidia, no operacionalizando nunca esa adjetivación o ese intento de hipótesis para intentar explicar la conducta del sujeto contra esas personas, primero presuponiendo que tienen algo que envidiárseles, porque realmente el que envidia eso es porque no sabe realmente qué significa estar dentro de algo como eso o estar dentro de esas dinámicas. Para estar dentro de esas dinámicas tienes que convertirte en un zombie y en un esclavo de tu base de fanáticos. Nadie tiene tantos seguidores sin volverse esclavo de ellos. Y también tienes que someterte a todas las dinámicas de lo correcto propias del vulgo, que son movidos por las modas que implantan las distintos poderes hegemónicos. Me parece que un caso de esto es Spring, el cómo hace 3-4 años el sujeto era como cualquier chaval, hostia puta, tío, y ahora lo ves, aretes, collares, anillos, está feminizado prácticamente en su totalidad, justamente porque las dinámicas dentro de esos sistemas conductuales demandan como necesidad que uno se vuelva esclavo de las modas. ¿Y cuál es la moda en estos tiempos? Que el hombre se feminice. En el caso de Dallas es exactamente lo mismo. El neuroticismo que esta gente tiene es propio de la idiosincrasia de libera tus sentimientos, no te controles nada, la represión es algo malo. Y claro, ¿cómo le vamos a decir al asesino serial que se reprima, no? Eso es literalmente lo peor, lo más absolutamente peor que puede hacer tal sujeto. Por lo cual nos lleva a gente como el Chocas, por ejemplo, que explota por cualquier estupidez. Imagínense exasperarse y exaltarse de esa manera por un estúpido juego. Y no es tanto la molestia del perder, es el hacer desplantes como zagal por cualquier estupidez que no le sale bien, y esto es homólogo a todos ellos, sumado al hecho de el pintarse el cabello, el cual Desmond Morris, aunque me van a disculpar aquí, no sé en cuál de los dos fue, si fue en el zoológico humano o en el mono desnudo, él menciona que estas dinámicas que estaban adoptando los hombres de pintarse el cabello eran homólogas a las tácticas para llamar la atención a través del cuerpo y de lo exótico en lo común que las mujeres utilizan en la selección sexual. Es decir, los hombres adoptaron una técnica de llamar la atención en virtud de su feminización, en virtud de un mero ejercicio vanidoso y narcisista, que podrá objetársele tanta cientificidad como se quiera, pero no puede obviarse que eso se hace en virtud de narcisismo y vanidad, no como estrategia de supervivencia. Eso es algo corolárico a ese ejercicio. La mujer es un ser profunda y extremadamente vanidoso, narcisista, inestable y neuroticista, lo cual deriva en que cuando estas conductas se trasladan a los hombres, obtengas a estos típicos man-childs que son incapaces de hacer algo sin involucrar sus emociones y sin convertirse, cuando tienen una base de fanáticos, en un vanidoso, belial y narcisista. No deja de resultarme irónico que porque yo declaro algunas cosas sobre mi persona que tienen un vasto fundamento para defenderse, no tomen contralor en decirme Dunning-Kruger cuando no saben lo que es operacionalizar, no saben lo que es un análisis funcional y no saben lo que es un análisis contingencial. Y lo peor de todo, creen que no necesitan saberlo
lo cual ya desde el vamos los deja en una miseria absoluta para predicarle conductas nosológicas a quien sea. Y cuando tienen a un sujeto que de hecho, con mucha evidencia, se manifiesta que tiene tal conducta, no lo categorizan dentro de eso y simplemente lo consideran como otro más. Está tan normalizado que gente con muchos seguidores o popular sea así que simple y llanamente obvian la nosología para imputársela a los que no les agradan. Dallas para esta gente solo tiene Dunning-Kruger cuando no les agrada Dallas. Y a la gente que es neutral simplemente lo considera un engreído o un soberbio, como si no fuera ambas y no fuera más cosas. Y como si esto no se generalizase a toda una miasmática parasitaria que no se limita a gente como Dallas, el Rubius, Socas, sino a estos youtubers de moral también, los cuales que creen que por estar hablando del Holocaust ellos de alguna manera ya por eso son la panacea del mundo. Y entre más se escarba un poquito contra esta gente, se averigua que son escoria y son un poco más que mierda, peor incluso que la que critican. Pero bueno, dejando de lado la cuestión de Dallas y de las dinámicas de feminización en las cuales, si tú quieres ser popular para el vulgo, tienes que feminizarte en estos tiempos, porque un hombre masculino no es popular porque eso es poco feminista, como eso es masculino y lo masculino es igual a mal ontológico, entonces no vas a tener popularidad si tú eres un hombre masculino. Por lo cual, de aquí se deriva lo que manifieste todo ese neuroticismo, esa tendencia a imitar la conducta de las mujeres viviendo de los chismes, siendo inestables, siendo vanidoso, soberbio, modificando la apariencia con el único objetivo de llamar la atención, lo cual en el caso de las mujeres es llamar la atención para satisfacer su vanidad y su soberbia, pero con el objetivo de atraer parejas, pero el hombre lo hace en virtud de que se feminiza y lo hace con fundamentos en la vanidad y en la soberbia. Y no se presenta ahí la correlación en la selección sexual, justamente porque el hombre no va a atraer a nadie así, a menos que lo extreme y atraiga a gente que tenga fetiches relacionados con la extremación de esas conductas femeninas. Por lo cual, de ahí que Dallas sea como es. Pero al mismo tiempo su base de fanáticos también retroalimenta esto. Y la razón por la cual la base de fanáticos de Dallas es como es y viven en una especie de culto hacia él, es porque crecieron con Dallas prácticamente. Su base de fanáticos son niños que no dejaron de ser niños aun cuando ya tienen 23, 24 años porque crecieron con Dallas en lugar de con sus padres. La base de fanáticos tan sectaria que viven en una especie de síndrome de Estocolmo con este sujeto deriva de que la generación que fue criada con tablets en lugar de por sus padres fueron como Piara, como Caterva a ver los videos de Dallas que antes se enfocaban a un público más infantil, un contenido más ligero, y cuando él empezó a ver que su base de seguidores empezaba a crecer, pues su contenido fue modificándose a algo más generalizado y popular, tanto implicando las dinámicas de forzar lo adulto en los niños para posteriormente allanar el terreno para la pedofilia y la pederastía, que es lo que se está haciendo en estos tiempos, tanto como para retener a su base de seguidores que ya es un poco más adulta o directamente ya son adultos. Por lo cual, como tú fuiste criado con los videos de un aleatorio, un random por completo y no con tus padres, tú utilizas a ese sujeto como una especie de mecanismo de lidiamiento en el cual la miserable existencia que llevas derivado de que tus padres están más ocupados
trabajando, que de hecho criándote, o creen que eres una mascota, pues entonces usas a este sujeto, como puede darse el caso de muchos otros, los cuales terminan generando un vínculo unidireccional, el cual solo es retroalimentado desde el otro lado por declaraciones Barnum, para así falsificar un tipo de vinculación unidireccional. Ya saben, declaraciones tipo ustedes son los mejores, ¿qué haría yo sin ustedes? ¿Qué grandes son ustedes? Esos son declaraciones Barnum. Declaraciones que suenan personales, pero se pueden universalizar prácticamente. Y entonces, como estas personas no fueron criadas por sus padres y Dallas es su padre, ahí nos falta una pieza que bien puede explicarse porque en el sentido de que vio que se hizo muy popular y esto se le subió a la cabeza, o falta algo más ahí que explique todo el maldito rompecabezas, que implicaría algún evento en la vida que desencadenó esta tendencia a ese narcisismo y a esa soberbia, aparte de simplemente su base de seguidores. Pero vamos a tomar que fue por la fama se le subió a la cabeza y él se dio cuenta que como tenía una vinculación particular con sus seguidores y la fama empezó a subírsele mucho a la cabeza, empezó a manipular a sus seguidores de tal forma que se les generase casi un vínculo dependencial, y en algunos casos es un vínculo de dependencia literal hacia este sujeto. Es decir, la razón por la cual hay ese tipo de seguidores en una frecuencia anormalmente alta, porque realmente cualquier persona que sea seguido va a tener un porcentaje muy pequeño de gente que lo siga sectariamente. Eso es inevitable. El caso de Dallas es particular porque es demasiado frecuente encontrarse con seguidores demasiado sectarios, incluso más del sectarismo promedio de cualquier persona que tenga una fanaticada grande o mediana. Y esto debido a que él manipuló a sus seguidores para establecer esa vinculación de dependencia, para alimentarse más el ego y así cada vez utilizarlos como mecanismo de defensa para aislarse dentro de su base de seguidores y él tuviera total impunidad. Que si están mostrando evidencias de que yo soy una mierda, me están mintiendo, ¿verdad, mis seguidores? Sí, me están mintiendo, y la gente se lanza como perros salvajes contra cualquiera que diga algo en su contra. Y son incapaces de atribuirle algún mal porque crecieron con él y él los manipuló de 1000 formas posibles, aprovechándose de que eran niños, notando que venían muchos niños cerca de él, adolescentes, y estableciendo un tipo de vinculación cercana mediante típicas estrategias de manipulación, como puede ser dotarles de símbolos o de un nombre categorial, el cual, como por ejemplo creo que se les llama a su grupo los pambisitos o una pendejada por el estilo. Me parece un nombre bastante estúpido si me lo preguntan. Pero esas tonterías para el vulgo significan mucho porque, primero, no tienes padre, no tienes nada, no tienes identidad porque tu nación no existe prácticamente, no tienes dioses, no tienes amigos, no tienes prácticamente ningún ápice de identidad de ninguna categoría. Entonces viene este cabrón con el cual crecí, que básicamente él me dio mis valores y me está otorgando un símbolo de identidad que puede ser ese nombre, y no sé si tengan alguna banderita pendeja porque eso también es muy común y de hecho tiene una explicación muchísimo más profunda que simplemente nos vamos a enarbolar bajo esta etiqueta, sino que son un reemplazo de la nación. Todas esas banderitas de la piara de los pronombres son un intento de generar una metafísica universal para reemplazar a la nación. Razón por la cual haya
tantas y razón por la cual a través de los colores de sus banderas estén ejerciendo un ejercicio propagandístico sin precedentes en la historia de esta especie, y es el ejercicio propagandístico más subrepticio que existe, y es usar el sistema del arte y combinaciones de colores que remitan a sus banderas como un mecanismo propagandístico de generalización de dicha bandera para empujar una correlación entre una generalidad de lo que remite y la bandera que implica su identidad. ¿O acaso creen ustedes que la combinación de colores rosa, blanco y azul es tan común? Y presten un poquito de atención. Lo ves en Kimetsu, lo ves en Arcane, lo ves en Super Mario Wonder y lo ves en Fortnite. ¿Por qué es tan común esa combinación de tres colores? Porque es la combinación de colores de la bandera de los transexualistas. Lo ves en Bocchi de Rock también. Y hay muchísimos más ejemplos de eso, pero presten un poquito de atención. ¿Por qué hay tantos personajes con esa combinación de colores? Porque hay tantos personajes con colores que remiten a esas banderas. Lo que se busca es una generalización de unos estímulos que remitan hacia su identidad para establecer un moldeamiento progresivo hacia una instauración de que siempre fue esto así y nosotros estamos en todas partes, para falsificar que son más de lo que realmente son, porque se nos quieren mostrar como si estuvieran en todas, absolutamente todas partes, y por eso debemos de aceptarlos, lo cual es falso. Son pocos, están muy concentrados y son tan escandalosos justamente por la peculiar forma de manifestación o sus peculiares formas de expresión. Entonces, derivado de las dinámicas establecidas anteriormente por su base de fanáticos y que básicamente él los condicionó como poco más que perros de Pavlov, y aquí se implicaría eso de la inteligencia, que no creo que se reduzca simplemente que sean latinos. Me parece que hay gente de varios pintas partes del mundo que es igualmente sectaria. Y aquí es donde entraría la inteligencia, ese low IQ, que entre menos inteligente sea un sujeto, más fácilmente es moldear su conducta, y su conducta cada vez se vuelve más susceptible al condicionamiento respondiente que al condicionamiento operante. Y tomando esto de que sus padres no los criaron, porque en estos tiempos los padres o ven a sus hijos como mascotas, o por estar obsesionados con esa idea de que mis padres fueron muy autoritarios, yo les voy a dar todo lo que mi padre no me quiso dar, se la pasan trabajando demasiado y descuidan a sus hijos, básicamente no los crían. De ahí que los hayan criado las tablets o las computadoras, los celulares. Hoy es más los celulares, pero hace unos 14 años eran las tablets, como estuvo esa mierda popular, y ahora ya prácticamente nadie le interesa tener eso, a menos que sea un iPad o algo por el estilo. Lo cual entonces, tomando esta dinámica de que no hay padres presentes, como bien dice Ernesto Sábato, si el hijo no encuentra al padre en la casa, lo va a buscar en algún lado. Y en este caso, muchísimos mujeres y hombres, y sobre todo hombres afeminados, encontraron refugio en este sujeto, por peculiar que parezca. Pero realmente eso solo demuestra la crisis de la crianza que hay en estos tiempos. Bien lo dijo el Temach, tanto que les gusta tirarle mierda, y es que si los padres estuvieran haciendo su maldito trabajo, el Temach no sería popular en absoluto y prácticamente no tendría ni el 1% de la repercusión que ahora tiene. ¿Por qué?
Básicamente el Temach está haciendo y diciéndole a los hombres, a los jóvenes, lo que a nuestros abuelos le dijeron a nuestros padres, y así toda la sucesiva cadena de descendencia durante toda la maldita historia de la especie. Algo que ha sido universalmente sabido, pero que en nombre de las ideologías imperantes fue convertido en algo como a un motivo de exaltación y de orgullo, en lugar de un motivo de cuidado, prevención y de precaución. Por lo cual, tomando todas estas dinámicas, la peculiar dinámica del tiempo, la propia mano manipuladora de este sujeto, lo que le termina sucediendo a todos los que se introducen en esos, digamos, disputas por público masivo, y yo estoy hablando de tener 500, 800 mil seguidores, en este caso Dallas tiene millones de seguidores, pues eso termina derivando justamente en que tengas a un soberbio narcisista con complejo de Dios y una base de fanáticos que lo consideren justamente eso, porque no tienen noción de que lo tratan y lo pedestalizan como si fuera su padre, porque no tuvieron uno, tanto mujeres como hombres. Por lo cual podemos decir que los fanáticos de Dallas existen por todo esto y el propio Dallas es así por toda esta batería de contingencias, o simplemente podemos decir que es porque son unos pendejos y porque Dallas es un soberbio. Pero lo pendejo sería un nivel de inteligencia que no explica nada, y Dallas es soberbio por algo. Entonces me parece que esta es una explicación conforme al respecto de dichas cuestiones, y no solo sería Dallas el que participa. Él es un caso peculiar. Pero podemos aplicárselo a Spring, a Vegeta, al Rubius. No, hay algunos que tienen más humildad que otros, pero como no son nadie y tienen más seguidores de los que merecen por las cosas que les entregan, pues naturalmente que la soberbia y la vanidad y la falta de humildad es algo que se comparte universalmente cualquiera que ponga un pie en esos estratos de popularidad. Es prácticamente inevitable, a menos que seas alguien extremadamente inteligente como para poder con esa inteligencia entender que todos esos son loas vacuas por nada, lo cual curiosamente implicaría una dinámica de que te vuelvas un soberbio porque te consideres un salvador, tipo, ok, tengo inteligencia suficiente para saber que esto es una estupidez y no vale nada, pero como yo le hago pasar un rato y los hago desconectarse de sus vidas, entonces lo voy a seguir haciendo porque yo soy así de buena persona. Esa soberbia casi no se nota. Básicamente estás justificando la vanidad con un complejo de salvador. Y por otro lado, también el que tenga suficiente inteligencia como para darse cuenta de que es un vanidoso, de que eso de que lo que hace no sirve para nada, estaría básicamente mostrándose en la cámara por nada, y eso generaría una dinámica peculiar. Lo cual en cierta manera nos diría que Dallas tal vez sea alguien extremadamente inteligente, pero que toda esa inteligencia la mandó a la mierda por la soberbia y porque se dio cuenta que, ok, esto que estoy haciendo son puras pendejadas, ¿cómo puedo aprovecharme de la gente con esto? Recordemos, alta inteligencia, correlatividad con la tríada oscura, y se le salió de las manos. Así que también estaría ahí una explicación alternativa, que Dallas de hecho sea alguien muy listo y se haya dado cuenta de que lo que hacía era intrascendente, hizo el complejo de salvador que muchos se atribuyen para justificar la banalidad que hacen. A él básicamente dijo, pues esto es una pendejada, esto no es verdad. Y entonces, ¿qué dijo? Ok, estoy haciendo estupideces y esta gente me sigue de una forma extraña, muy peculiar.
Vamos a ver qué puedo hacer para sacarle provecho, porque básicamente siento que estoy perdiendo mi tiempo y la manipulación de las personas se convirtió en el fundamento de sus canales y de sus actividades. Y al ver que sin importar qué hacía, solo lo seguían siguiendo porque básicamente les causó una dependencia, eso empezó a alimentar toda la miasmática de estupideces que él es, al punto de que ahora lo más probable es que vaya a terminar en prisión. Por lo cual también estaría esa alternativa, y quizás sea incluso la más probable que sea. El problema sería para establecer si realmente es esto. Es la historia de aprendizaje, pero no es como si la vida de Dallas estuviera en internet. Y yo me refiero a su vida, no a chismes, no a cuentos, no a ventaneando. Yo me refiero a su historia de aprendizaje de su vida, de cómo fue desarrollándose en su infancia, cómo fue su relación con sus padres, cómo fue su adolescencia, si fue a la escuela, cómo fue eso, a eso me refiero. No a pendejadas de que este güey contó que... Eso es puro chisme para generar visitas. Pero en fin, me parece que esto es suficientemente conforme tanto para universalizar esto como para explicar ese caso. Y que el hecho de haberle dedicado media hora a esto, pues no lo sé, señores. Pero bueno, este es el segundo video de 4 de la saga de la banalidad, donde explicamos ciertas dinámicas del internet y de cómo se están manifestando. Tomando como asideros a cualquier estúpido que pueda presentarse. La siguiente entrada va a ser del conejo con astas, explicando, incluso quizás vamos a hacer 2 videos de este sujeto, porque me parece que si hago uno, me gustaría encompasar por qué los femboys se convierten en un estereotipo y al mismo tiempo el neuroticismo que se implica en sus dinámicas y la estereotipación a la que terminan llevando y por qué termina llegando a esta estereotipación. Y creo que hacer un solo video al respecto de eso no va a encompasar todo, o si lo quiero encompasar todo va a ser muy largo, pero ya veré después qué hago. Uf, dejen sus school emojis en el chat porque hijo de su puta madre. Nos estamos viendo.